Hola a todos y a todas, bienvenidos de vuelta al canal. En el vídeo de hoy nos encontramos bien profundo en España, en el río Júcar, en Cuenca. Y fijaos qué bonito es el río. Y bueno, pues este vídeo viene después de un grandísimo hiato sin vídeos, porque estaba de vacaciones y estaba preocupado con otras cosas que no eran hacer vídeos. Y pues en el vídeo de hoy he decidido que voy a explicar de una vez por todas cómo se tienen que explicar las mates. Porque yo siempre voy diciendo en el canal que las mates se explican mal, que si no las saben explicar, y voy a explicar cómo se explican de verdad. ¿Cuál es el método que hay que usar para explicar las matemáticas? Bien. Vamos a volver a pensar cómo se explican normalmente las matemáticas en España. Bueno, pues se explican de la siguiente manera. Tú te presentas a clase y el profesor o la profesora pues presenta unos contenidos, presenta unas fórmulas, no lo que sea que tenga que presentar, una teoría, y pues resuelve preguntas y después te da a hacer ejercicios, ¿vale? Primero de todo, quiero recordar que no estoy criticando a ningún profesor y ni profesora. Los profesores no tienen la culpa. De hecho, como ya he dicho antes, yo he tenido excelentes profesores de matemáticas y gracias a ellos y a ellas soy un matemático hoy en día. Bueno, volviendo al tema. Este método que se usa prima un concepto que no es idóneo para estudiar matemáticas. Porque las matemáticas y la física también se enseñan mediante repetición, ¿vale? Normalmente te enseñan un temario, una teoría, que más o menos te la explican como si fuese historia. Te la explican, esta es la fórmula, esto es así y así es como se usa. Entonces pasan directamente de la introducción del temario, pasan al cálculo, al cómo calcular las cosas empleando este temario que he explicado. Y luego los ejercicios que usan para practicar pues son fundamentalmente ejercicios de repetición, en los cuales repites el mismo concepto de trabajo suficientes veces hasta que el alumno ha aprendido totalmente ya y se le queda en la cabeza cómo resolver ese ejercicio. Pero como bien expliqué en mi vídeo de 3 minutos sobre la crítica al sistema educativo, cuando un profesor les pone o una profesora les pone un ejercicio que no han visto antes, solo aquellos que son los más brillantes de la clase, los que realmente son muy listos y se les da bien las matemáticas porque tienen el don natural, lo sabrán resolver. El resto de alumnos que por cualquier motivo, y no es nada malo, no son tan brillantes en matemáticas, pues no lo sabrán resolver, porque solo saben resolver los ejercicios que les han dado mediante repetición. Y aquí se está saltando lo más importante y lo más primordial, y es que el alumno entienda el temario, de no entenderlo en el sentido de sí, sé hacer un ejercicio, lo sé hacer bien, saco un 10. Eso no es entender, eso es que eres un robot y sabes hacer matemáticas en los problemas que te ponen. Pero muy poca gente realmente entiende el porqué de las cosas que se le explican, ¿vale? ¿Y por qué sucede esto? Pues porque en España el concepto de lo que es una demostración matemática no se da hasta demasiado tarde. Una vez se ha dado ya es demasiado tarde. Cuando se explica qué es una demostración matemática, si se explica en secundaria, que no estoy seguro porque no he hecho secundaria en España, cuando se explica la demostración ya se ha perdido el interés. El 90% de la gente ya ha perdido el interés en las matemáticas. La gente pierde el interés en las matemáticas en primaria. Cuando las cosas se ponen a poner difíciles, a partir de tercero o cuarto de primaria, difíciles, la gente ya pierde interés y ya está. Y entonces la gente se autoconvence que son unos negados en las matemáticas y no lo van a hacer nunca bien. Entonces ahora vamos a explicar cómo arreglar esto. Pues primero de todo hay que acabar o minimizar al máximo este paradigma de que el profesor o la profesora te explica las matemáticas desde un punto de vista de memorización o de yo te presento un hecho, ahora te toca a ti absorber este hecho. Vale, voy a elaborar. Las matemáticas realmente lo único que son es un estudio en el cual haces deducciones lógicas a partir de unos axiomas. Y los axiomas son unas reglas de la lógica que nos parecen correctas a todo el mundo. Por ejemplo, 1 más 1 es 2. Eso es un axioma. Pues a partir de
de estos axiomas, que hay varios, tú puedes hacer una serie de deducciones y acabar deduciendo todos los teoremas que se saben y que se sabrán. Esto es algo que se debería emplear desde pequeños. ¿Qué pasa? Para poder hacer esto de una manera correcta, tenemos que enseñar a los niños y las niñas pequeñas cómo hacer unas deducciones lógicas correctas desde ya chiquititos. ¿Y cómo? Pues se tiene que enseñar pensamiento crítico desde pequeños y enseñar qué es una buena deducción lógica y qué crea una buena deducción lógica. Y entonces, una vez tengan una buena habilidad de pensamiento crítico, se les puede enseñar las matemáticas desde una perspectiva diferente. Y esta es la perspectiva que a mí más me gusta y es con la que yo intento enseñar cuando tengo que enseñar matemáticas a alguien. Y es una versión de lo que se llama el método socrático. Sócrates, como sabréis muchos, es probablemente el hombre que más ha aportado a la filosofía occidental en toda la historia, ¿vale? De hecho, hay dos tipos de filósofos, los presocráticos y los postsocráticos, no sé si se dice así, es decir, los que venían antes de él y los que venían después. Mira si era importante este hombre. Pues una de sus grandes aportaciones al mundo de la filosofía fue su manera de discusión organizada que permite a un profesor enseñar a un alumno de tal manera que el alumno aprenda el temario que tiene que aprender pensando que las ideas que ha aprendido han salido de él mismo, ¿vale? Dejadme elaborar. Este método se efectúa realizando preguntas. Es una manera en la que el alumno aprende y el profesor no enseña, sino que el profesor hace preguntas. ¿Qué pasa? El profesor hace preguntas y el alumno va respondiendo. Y entonces el profesor lo que tiene que hacer es, de antemano, antes de ir a clase, tiene que prepararse una serie de preguntas que concuerden lógicamente y que vayan aumentando hasta el punto en el que el alumno ha aprendido todo el temario a base de preguntas, ¿vale? Esto es muy difícil de entender al principio, así que voy a haceros un ejemplo. Vamos a demostrar el teorema de Pitágoras con el método socrático. Demostración del método socrático. Pregunta 1. ¿Qué figura geométrica es esta? Un cuadrado. Y si su lado mide L, ¿cuánto mide su área? L al cuadrado. Ahora imagínate que divido su lado en dos segmentos, A y B. ¿Cuál es su área ahora? Pues A más B al cuadrado. Y si expandimos este paréntesis, ¿qué nos queda? Pues A al cuadrado más B al cuadrado más 2 por A por B. Bien, pues ahora voy a hacer que cada lado también se divida en los mismos dos segmentos. ¿Qué figura geométrica puedes ver dentro del cuadrado? Ah, ya sé, puedo ver otro cuadrado. Estupendo. Y si ahora digo que el lado de este cuadrado se llama C, ¿cuál es el área del cuadrado interior? Fácil, C al cuadrado. ¿Puedes ver alguna otra figura geométrica dentro del cuadrado grande? Sí, puedo ver 4 triángulos más pequeños. ¿Y cuál es el área del triángulo? Pues es 1/2 por la base por la altura. En este caso, el área de un triángulo es 1/2 por A por B. Y si hay 4 triángulos, ¿cuál será el área de todos los triángulos? Pues 4 por 1/2 por A por B, es decir, 2 por A por B. ¿Y qué figura están rellenando los 4 triángulos y el cuadrado naranja? Oh, los 4 triángulos y el cuadrado naranja rellenan todo el cuadrado negro del principio. Por lo tanto, ¿qué podemos decir sobre el área del cuadrado negro del principio y el área de los 4 triángulos más el área del cuadrado naranja? Es el mismo área. El área de los triángulos más el área del cuadrado naranja debe ser igual al área del cuadrado negro. Y si escribimos esto de manera algebraica, ¿qué sucede? Pues que A al cuadrado más B al cuadrado más 2 por A por B es igual a C al cuadrado más 2 por A por B. ¿Y qué sucede si restamos 2 por A por B a los dos lados de la ecuación? Oh, pues obtenemos que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Ahora fíjate en uno de los triángulos. ¿Cómo se llama la hipotenusa? C. ¿Y los catetos cómo se llaman? Pues se llaman A y B. Entonces, ¿cómo podemos interpretar el resultado final que hemos hecho desde el punto de vista de un triángulo?
Pues que si elevas al cuadrado la longitud de los catetos y los sumas, eso es igual a la longitud de la hipotenusa al cuadrado. Pues esto es exactamente lo que dice el teorema de Pitágoras. Bien, como habéis visto, es una manera muy interesante, ya que el alumno aprende todo mediante preguntas que él responde. O sea, es como si se cambiasen los roles. En vez del alumno preguntarle al profesor, es el profesor quien le pregunta al alumno, y el alumno va respondiendo, y poco a poco el mismo alumno va aprendiendo las ideas dentro del mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Esto crea una conexión mental brutal en la que el alumno o la alumna nunca pierde interés porque está activamente dentro de la clase. No es como en las clases modernas de matemáticas que el profesor empieza página 1 y empieza teorema de Pitágoras y hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. ¿Vale? Cuando te pones en este modo, estás perdiendo la atención del 80 al 90% de los alumnos. ¿Vale? Y esto no es problema de los alumnos. En parte. Esto es problema de que el sistema que se usa para aprender es altamente aburrido. Es que me aburría hasta a mí, que las matemáticas son mi vida. Me aburría hasta a mí. En cambio, con este método tienes al alumno activamente involucrado en la clase, respondiendo preguntas y pensando, que es muy importante. Entonces, como he dicho, esto crea una conexión mental mucho más fuerte con el temario que has aprendido que no si te la explican de manera como una literatura. Porque cuando tengas que cuando tengas que usar la herramienta, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, que has aprendido mediante el método socrático, ¿qué pasa? Has entendido de dónde viene el teorema de Pitágoras. No te lo han explicado, sino que lo has entendido mediante una serie de preguntas, y entonces te acordarás de esas preguntas y entenderás cómo funciona todo el tema. Y lo podrás aplicar en cualquier situación porque has entendido al máximo cómo funciona este concepto. Pues eso es lo que yo intento hacer más o menos, y lo que creo que se debería hacer. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Esto es extremadamente difícil, cuesta mucho, hace falta profesores muy capacitados y profesores muy motivados, porque requiere mucha energía de parte del profesor. Porque pensad que todas estas preguntas han tenido que ser pensadas de antemano y han tenido que ser como resueltas por el profesor de antemano para que el profesor o la profesora pueda guiar lógicamente a los alumnos a las conclusiones que el profesor quiere que ellos descubran. Entonces, esto cuesta mucho, pero es una gran manera de educar a la gente en matemáticas. Y otra gran aplicación del método socrático es la corrección de errores. ¿Qué pasa? Cuando tú estás aprendiendo matemáticas y estás, por ejemplo, haciendo ejercicios y te equivocas, ¿vale? Imaginad que yo soy un alumno pequeño y me preguntan, ¿cuánto es 7 por 5? Imaginaos que yo digo 36, ¿vale? Esto está mal. Entonces, ¿qué diría el profesor medio siguiendo el protocolo normal? Diría, no, te has equivocado, repítelo, o vuelve a intentarlo, o ¿estás seguro? Eso es lo que diría el profesor medio. Y un buen profesor usando el método socrático, lo que respondería, no diría que está mal. El profesor diría, ¿cuánto es 7 por 5? Y el alumno dice, 36. Y luego el profesor automáticamente después dice, ¿cuánto es 6 por 6? Entonces el alumno pensaría y diría, 36. Y entonces el alumno diría, oh, espera, me he equivocado, 6 por 6 era 36, no 7 por 5. 7 por 5 era 35. Y entonces aquí ha ocurrido algo mágico, y es que el alumno ha encontrado su propio error. Y cuando esto sucede, cuando el alumno encuentra su propio error por él mismo, se corrige para siempre. O es muy improbable que vuelva a cometer el mismo error, porque se ha corregido a sí mismo. En cambio, si tú estás aburrido en clase de Kumon y te ponen 7 por 5 y lo pones 36 y lo pones mal y estás tan aburrido que es que ni te acuerdas y te aburres, pues lo vas a volver a cometer. Pero si estás constantemente involucrado en la clase y llegas a corregir tu propio error, es muy difícil que lo vuelvas a cometer. Bueno, pues esta es la razón por la cual me gusta tanto este método. Pero volviendo al tema de antes, para poder desarrollar bien este método, hay una serie de pasos. Y el primero es que tienes que saber diseccionar el concepto que quieres enseñar. ¿De acuerdo? Si yo quiero enseñar el teorema de Pitágoras, tienes que imaginarte que eres un biólogo con una rana y tienes que diseccionarlo en las partes más básicas del temario. Y cuando tienes en pequeños bloques,
ahí ya viene el paso de tú intentar enseñar a los alumnos estos pequeños bloques que son mucho más fáciles de digerir y sobre todo intentar, como he dicho antes, enseñarlos mediante preguntas para que los alumnos estén constantemente involucrados. Y al hacerlo de esta manera, una vez has enseñado todos los pequeños bloques, tú, mediante estas preguntas, guías a que los alumnos los junten todos por ellos mismos. Y entonces aquí estamos haciendo lo que de verdad importa, y es que estamos enseñando a los alumnos a pensar como unos matemáticos. Entonces, para acabar el vídeo, unos últimos toques. Este método no siempre es 100% efectivo. Sobre todo a medida que vas subiendo en nivel y ya entras en nivel de universidad de matemáticas y tienes que enseñar conceptos abstractos. Pero ¿qué pasa? Una vez llegas al nivel universitario de matemáticas, los alumnos que han llegado hasta ahí es porque realmente les gustan las matemáticas. Entonces ya no necesitas herramientas externas para que estén constantemente involucrados e interesados, porque se supone que han llegado ahí por su propio gusto. Entonces, como he dicho, no siempre es apropiado usar este método y hay algunas veces que realmente sí sería más apropiado usar el método tradicional de explicar definiciones, como por ejemplo explicar definiciones, si estás demostrando un teorema, a veces es mucho más práctico enseñarlo con el método tradicional, de tú explicar paso por paso, porque si no, probablemente es muy difícil conseguir que los alumnos lleguen a sus propias conclusiones si estás lidiando con cosas muy complicadas. Pero bueno, de todas maneras, este vídeo iba destinado a enseñar cómo creo yo que se debería enseñar matemáticas en la ESO y en primaria. Que realmente en la ESO y en primaria nunca estás dando pasos muy complicados. Y las veces que das pasos grandes, como explicando qué es una ecuación, o explicando qué es una matriz, o explicando qué es un vector, ¿vale? En momentos de esos puntuales, en los cuales introduces cosas nuevas y complicadas, sí que veo bien que se explique de manera de literatura, en la cual tú vas explicando como si fuese un libro paso a paso. Porque, claro, o sea, si el alumno no ha visto nunca antes un concepto, es difícil que se le ocurra por él mismo. Así que más que nada yo creo que este método es muy apropiado para ayudar a los alumnos a aprender a hacer deducciones lógicas y aprender más o menos las cosas básicas y que son fáciles de deducir. Bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo y si sois profesores o profesoras, cuento con vosotros para que lo apliquéis en vuestra próxima clase de mates y veáis lo bien que funciona y el éxito que tendréis, porque tendréis a todos los alumnos y todas las alumnas absolutamente enganchados. Bueno, un saludo y hasta la próxima.